Bien, buenas noches. Vamos a trabajar hoy lo que es la unidad número 3 y antes de arrancar quisiera hacer algunos anuncios parroquiales y tienen que ver con las entregas de actividades. Muchos de ustedes ya han entregado las actividades de la unidad 2 y la unidad 3 en algunos casos, pero algunos no. Entonces, como es importante la entrega de esas actividades obligatorias para mantener la inscripción dentro del curso, por favor, a quienes no lo hayan hecho aún, no pierdan tiempo y entreguen esas actividades obligatorias, ya que si no van a ser dados de baja del curso y no van a poder volver a ingresar a la plataforma. Bueno, eso por un lado. Y en cuanto a la actividad número 3, una parte se entregó ya la semana pasada y otra parte, la segunda parte, la entrega sería el próximo lunes. Sobre eso todavía tenemos tiempo. Si ustedes tienen alguna pregunta, podemos revisarlo. Si nos queda tiempo, me gustaría también plantear uno de los ejercicios porque me pareció que era un poquitito difícil. Entonces, quizás para, para darles unas pistas allí, podríamos intentar resolverlo. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la unidad número 3. En esta unidad se empieza a acercar más a cuestiones realmente relacionadas a la programación. En las unidades anteriores empezamos a entender conceptos bastante abstractos, pero ahora ya empezamos a meternos más en cuestiones de programación. Entonces, en esta unidad vamos a hablar principalmente sobre información y cómo esa información la almacenamos dentro de nuestros programas. Para eso, generalmente se utilizan variables, que es lo primero que vamos a ver. Esas variables necesariamente tienen que ser de algún tipo. Y entonces aparece este concepto de tipo de dato. El tipo de dato es qué clase de información una variable puede almacenar. Esto es importante porque los programas requieren que cuando uno lo escribe indique de qué tipo de datos son las variables. Y en cuanto a los tipos de datos, estos los habíamos comentado ya en clases anteriores, los volvemos a tener aquí. Acá los muestra en español y en inglés, que son los nombres típicos que suelen usar. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Recuerden tratar de mantener el micrófono cerrado en caso que no quieran intervenir. Si quieren hacerlo, por supuesto, háganlo, no hay ningún problema. Me refiero a intervenir, pero mientras tanto, mantengan el micrófono cerrado, por favor. Bueno, y les decía que tenemos el nombre que nosotros vamos a usar como parte del curso, el nombre en español, pero también tenemos el nombre en inglés, que es lo que típicamente se ve en los lenguajes de programación cuando entremos en ellos. En cuanto a los tipos de datos que vamos a manejar, ya los habíamos mencionado anteriormente, pero lo volvemos a hacer. El tipo de dato entero maneja números enteros. 1, 2, 3, 0, menos 7, etc. Tipo de dato real son números con decimales. Los caracteres son letras o signos o símbolos. Por ejemplo, el símbolo más o el signo más sería un carácter. El signo de pregunta es un carácter. La letra X es un carácter. Después tenemos cadenas y las cadenas son secuencias de caracteres. Podemos verlo así. Más de un carácter ya es una secuencia de caracteres y eso se lo llama cadena. Y el tipo lógico, que es el que nos permite saber si algo es cierto o no lo es. Bueno, esos son los tipos de datos. Aquí hay más explicación sobre ello. Supongo que lo habrán visto. Si no lo revisan, no es más del detalle que les estoy dando ahora. Así que no es relevante. Y acá nos hacen algunas preguntas, por ejemplo, de cuáles son los tipos de datos enteros entre todos estos. De todos estos hay uno que no es entero. ¿Alguien podría decir cuál es? ¿El que no es entero? El 2.0 sería, no sería Exacto. entero. ¿Y qué sería el 2.0 en este caso? Número real sería. Número real, tenés mucha razón, muy bien, es así. Es así, así que estos son enteros, muy bien. Y después, ahora, bueno, antes de continuar, otra pregunta más. Tipo de dato carácter.
de estos 4 hay una opción que no es carácter. ¿Alguien sabe cuál es? Sí, el único que no tiene las comillas simples. Muy bien, muy bien, muy bien. En los lenguajes de programación y en lo que nosotros vamos a trabajar aquí, típicamente vamos a mostrar los caracteres encerrados entre comillas simples, como es este ejemplo o es este otro. Entonces, acá tenemos el símbolo 2. El 2, si no estuviera entre comillas, sería un número entero, porque antes, en las preguntas anteriores, creo que estaba incluido el 2. Pero si está con comillas, entonces ya no es el número 2, sino que es el carácter 2. Y no es lo mismo, porque con los números se pueden hacer sumas y restas, entre otras cosas, pero con los caracteres no se pueden hacer sumas y restas. Entonces, más allá de cuál sea el contenido de las variables, el tipo de dato importa, porque dependiendo del tipo que estemos usando, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Bueno, aquí el que no es carácter es este último A, así que los demás lo son. Y entonces empezamos con lo que es la definición de variables. Y vamos a ir directamente a la definición que me parece a la representación más adecuada que creo que podemos usar para entender qué es una variable. Si ustedes tienen un programa funcionando en una computadora, ese programa tiene posibilidad de utilizar la memoria de la computadora. Y la memoria se utiliza típicamente para conservar información. Esa información nosotros la vamos a conservar en variables. Entonces, la memoria en nuestro programa va a utilizar la memoria de la computadora para guardar allí variables. Las variables tienen que tener un nombre. Cuando uno programa, tiene que decidir qué nombre va a usar y qué nombre le va a dar a una variable. Y también tiene que decidir qué tipo de dato va a almacenar esa variable. Nosotros podríamos ver la memoria de la computadora como un archivador así de estos, con cajones, etc., donde cada cajón es una variable. Entonces, nosotros en el frente del cajón pegamos un sticker o lo que sea que diga cómo se llama la variable, y entonces de ahora en más ese cajón ya está usado por una variable llamada, como diga el cartel que le hayamos puesto en el frente, y dentro del cajón vamos a poner el contenido de la variable. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una variable que represente la edad de una persona y entonces quizás pondríamos en el frente del cajón un cartel que dice edad, indicando que ese es el nombre de esa variable, y dentro del cajón pondríamos, por ejemplo, 32, por decir cualquier número. Esa es una forma de ver cómo funcionan las variables. Y se las llama variables porque eventualmente los contenidos que cada variable tiene podría variar. Si una persona acaba de cumplir años, entonces esa persona que tenía 32 ahora tiene 33. Ahí eventualmente lo que hacemos es, accedemos al cajón que tiene que corresponde a la variable edad, sacamos el 32 que teníamos y ponemos un 33. Y ahí ya lo dejamos guardado para que en el futuro, cuando queramos saber cuál era la edad de esta persona, accedemos a ese cajón nombrado con el nombre edad y allí obtenemos el número. Bueno, eso es lo básico respecto de variables. Cuando uno utiliza variables en un programa, se dice que está declarando, cuando uno define el nombre de una variable y define qué tipo de dato es, se dice que está declarando una variable. Entonces, esta acción, la declaración, es algo típico respecto de variables. Cuando uno esté programando, va a decir, necesito declarar una variable llamada así para mantener la información X. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Acá se declara la variable edad y se decide también que va a ser del tipo entero. Esto es importante porque la mayoría de los lenguajes de programación, yo siempre digo la mayoría porque hay algunos otros lenguajes que no siguen esta regla, pero para lo que nosotros vamos a ir estudiando durante el curso podemos seguirlo. La mayoría de los lenguajes de programación requieren que las variables se declaren con un nombre
y con el tipo de información que va a contener. Entonces, en este ejemplo, se declara la variable edad, que va a contener números enteros, y también se declara la variable nombre, que va a contener cadenas, es decir, secuencias de caracteres. ¿Hasta acá está claro? Sí, sí. Genial, genial. Avanzamos. Por otro lado, así como tenemos variables, podríamos tener constantes, que son en algún sentido similares a las variables, solo que no tienen la característica principal de las variables y es que no podemos cambiar su valor. Es decir, que la constante también se declara, igual que las variables, pero una vez que es declarada la constante ya no puede recibir un valor diferente al que recibió durante la declaración. Acá tenemos unos casos. Por ejemplo, se declara la constante pi y se le asigna el valor 3,14. Observen que acá no se indica qué tipo de dato la constante va a contener, porque ese tipo de dato se puede inferir del valor que se le asigne. Tengan en cuenta que cuando se declara una constante hay que darle un valor en ese mismo momento. Entonces, dado que lo estamos haciendo, el valor que le estemos asignando de manera implícita indica qué tipo de dato esa constante contiene. Por ejemplo, esto, 3,14, es un tipo real. Por lo tanto, esto declara la variable pi del tipo real con el contenido 3,14. ¿De acuerdo? Algo parecido pasa con con la constante IVA. Acá tenemos la constante velocidad, que sería ¿de qué tipo? Según esto que está aquí. ¿Entero? Muy bien, entero. ¿Y el caso de la constante salida, de qué tipo sería? Carácter. Perfecto. Muy bien. Entonces, a diferencia de la declaración de variables, donde uno tenía que indicar el nombre y el tipo de dato, cuando uno declara constantes, solamente alcanza con decir qué nombre es y qué valor va a contener. Les pregunto algo, a ver qué les parece. ¿Por qué creen que cuando se declaran variables, se tiene que indicar el tipo de dato de esa variable? ¿Qué Por les el parece? tipo de operaciones que nos va a permitir realizar. Es cierto que cuando uno declara una variable indica el tipo de dato porque en el futuro quiere usar esa variable para hacer alguna operación y dependiendo del tipo de dato va a tener disponibles ciertas operaciones. Eso es cierto, pero ¿por qué sería necesario este tipo de sintaxis a la hora de declarar una variable? Indicar el nombre que va a tener y el tipo de contenido que va a tener. ¿Por qué creen que sería necesario? Más allá entiendo lo de que dependiendo del tipo de dato va a tener distintos tipos de operaciones, pero ¿por qué al programa le tendríamos que decir que queremos esa variable y que queremos que sea de ese tipo? Puede ser por el espacio que ocupa en la memoria. Bueno, eso es cierto, que cada tipo de dato ocupa un diferente espacio en memoria, algunos más, otros menos, pero en definitiva uno tiene que indicarlo, porque cuando se declara una variable no se puede, al menos en este pseudocódigo que nosotros estamos utilizando, no se puede indicar un contenido inicial. Nosotros no podemos decir edad igual 32. Entonces, como no podemos darle un contenido inicial, tenemos que de alguna manera decirle al programa qué tipo de dato pensamos mantener allí. Si nosotros pudiéramos declarar edad entero igual 32, que sería algo por el estilo, a ver, vean. ¿Qué tal si en este lenguaje pseudocódigo que yo tengo, yo pudiera declarar así? Si cambiara la sintaxis de esta manera, diría que este es el nombre de la variable, que este es el tipo de dato que va a contener y que este es el valor inicial que va a contener. Al yo darle un valor inicial,
esto se vuelve redundante, porque el 32 ya podemos, a partir del 32 podemos inferir que la variable edad va a ser entera, va a tener un número entero. ¿Me siguen? Pero como eso no está permitido, darle un valor inicial, al menos en este lenguaje que nosotros estamos estudiando acá, que se lo conoce como pseudocódigo, como eso no está permitido, entonces tenemos que sí o sí decirle al programa qué tipo de dato vamos a tener dentro de la variable. ¿Se entiende por qué? En el Sí, caso... tampoco sí, ponerle 0. vos dirías así. Sí, como para inicializarlo de esa forma. Ah, vos decís, cuando se declara una variable, por ejemplo, esta sintaxis declara una variable, ¿qué contiene esa variable en ese momento? No lo sabemos. La verdad no lo sabemos. Nosotros, hay lenguajes que tienen dentro de su especificación, indican que cada variable de cada tipo, cuando es declarada, va a contener inicialmente un valor. Hay lenguajes que dicen que las variables tipo entero, apenas son declaradas, ya contienen un cero. Pero otros lenguajes no tienen esa característica. Simplemente dicen, bueno, aquí está la variable y no tiene nada. Y ustedes dicen, pero ¿cómo nada? ¿No hay un cero, aunque sea? No, no hay nada. Ese es un concepto que vamos a estudiar más adelante respecto de qué significa que haya o que no haya información en una variable. Por ejemplo, en el caso de los archivadores que teníamos como ejemplo de representación visual de una variable, sería un archivador que adentro no tiene ningún contenido. No es que tiene un número cero, no es que tiene el carácter vacío, no tiene nada. Bueno, eso ya lo vamos a estudiar en el futuro. ¿Qué significa eso de no hay información? Nosotros podríamos entonces pensar que esta declaración de variable, genera una variable de tipo edad, indica que esa variable va a contener números, pero que ahora mismo no tiene nada. Ni siquiera el cero. ¿Estamos? Ok. Bien. Como habíamos hablado, y creo que lo mencionaste vos también recién, dependiendo del tipo dependiendo del tipo de dato que vamos a utilizar, son las operaciones disponibles que tenemos. Y entonces empezamos a encontrar, por ejemplo, para números, ya sean enteros o reales, tenemos las operaciones aritméticas típicas. Antes de continuar, hay algo que he notado en el curso en los últimos días, y es que uno está, o por cómo está enfocado el curso, nosotros estamos viendo mucha ejercitación basada en fórmulas matemáticas. Y no necesariamente toda la gente que está participando ahora de este curso tiene esas nociones. Quizás las nociones básicas las tiene, como sumar y restar, esas cosas sí las sabe hacer, pero quizás no sabe cómo se calcula el área de un triángulo. Y yo recuerdo que le hemos enviado un ejercicio donde se pedía eso. Quizás lo saben, pero como lo hicieron cuando estudiaron, y eso pasó hace mucho tiempo, ya no lo recuerdan. Bueno, no se preocupen por eso. Si tenemos ejercicios donde se pide hacer algún tipo de operación matemática o algún tipo de resolución matemática y no saben cómo se hace, me preguntan y yo los guío. No hay ningún problema con eso porque el curso no se trata sobre matemáticas, se trata sobre programación. Los ejercicios basados en aritmética y esas cosas resultan bastante sencillos y claros para explicar, pero si quien los está intentando resolver tiene esos conocimientos. Si hay algún problema con eso, por ejemplo, no saben calcular el área de un círculo porque tenemos un ejercicio que pide eso, no lo saben hacer, no se preocupen. Bueno, Google está y los va a ayudar muchísimo siempre, pero si no saben cómo resolverlo, me pueden preguntar y no hay ningún problema porque de eso no se trata el curso, no se trata de aprender a calcular áreas de figuras, se trata sobre programación. Así que lo que sea matemática es importante y está bien que lo sepan, si es que lo saben,
pero no es el foco. Bueno, volviendo. Entonces tenemos operaciones aritméticas típicas que las podemos utilizar sobre enteros. Y hay dos operaciones que quizás estas no son tan típicas, o al menos no son algo tan intuitivo, dado que en general estas cosas no se estudian. ¿Sí? Uno estudia y aprende cómo hacer sumas y restas, pero este tipo de operaciones, la división entera y el resto de la división entera, no es algo que esté muy presente en lo cotidiano. Entonces, las repasamos. La división entera tiene que ver con obtener el número entero que representa una división. Vamos a ejemplificarlo porque entonces va a ser mucho más fácil. Si yo tengo, por ejemplo, la siguiente operación, digamos 7 div 2, esto es igual a un 3. Porque si ustedes dividen, hacen 7 dividido 2, el resultado exacto es 3,5. Pero como esto se trata de una división entera, el resultado siempre va a ser un número entero. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, si la operación fuera la siguiente, así, entonces el resultado sería 3,5. Porque acá estamos hablando de lo que se conoce como división real. 7 dividido 2 da 3,5. Pero en cambio, si utilizamos el operador de división entera, el resultado es 3. Sería el mismo resultado que en la división real, salvo que la parte entera del número, sin los decimales. Y lo otro que también es poco intuitivo es el operador resto. El operador resto lo que hace es tomar lo que se obtuvo de la división entera, en este caso sería un 3, multiplicarlo por el divisor y luego restarlo al dividendo. Ya sé, es un lío. Pero el resultado en este caso sería 1, porque si ustedes hacen 7 dividido 2, si lo estuvieran haciendo en papel, me refiero, ¿no? Les daría que el resultado es 3 y que les sobraría un 1. Ustedes podrían seguir haciendo la división, si están haciéndolo en papel, seguirían haciendo la división y eventualmente ese 1 lo seguirían dividiendo y obtendrían decimales, etc. Pero cuando ustedes hacen la división, el primer número que obtienen sería un 3 y lo que les sobra de la división sería un 1. Bueno, este operador resto obtiene eso, justamente, lo que sobró de la división. No se preocupen, si en algún momento lo necesitamos lo vamos a usar. Pero no es relevante. Ya que aparece en el material, quería mostrarles un ejemplo para que lo conocieran. Estas operaciones, la operación entera típicamente es una operación que es útil, y la operación resto también es útil, por ejemplo, para determinar si un número es par o no. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber si un número es par, debería ver si el resto de dividirlo por 2 es 0. Por ejemplo, vean lo siguiente. Tenemos el caso del 7 que me dice que me da dividido 2, el resto me da 1. Pero ¿qué tal si yo tengo un 6 y le aplico la operación resto con un 2? El resultado de esto es un 0. ¿Y por qué es un 0? Porque el número 6 es un número par. Si probamos con el 5, el resto de dividir 5 por 2 es 1. Me sobra un 1. Me lo sobra. Entonces, como el resultado no es 0, significa que el número este no es par. Y así podemos seguir ejemplificando. Es algo bastante usado este operador resto para determinar si un número es múltiplo de algún otro. Bueno, sigamos. Operadores de relación tienen que ver con la posibilidad de poder comparar datos. Y entonces podemos decir que un dato es mayor que otro, o un dato es mayor que otro, o un dato es menor que otro. Pero para eso los datos tienen que ser comparables. Por ejemplo, los números son comparables porque los números tienen un orden. Viene el 1 y a continuación viene el 2, no al revés. Entonces, dado que en esos datos hay un orden, entonces se los puede comparar.
Por ejemplo, no se puede comparar los tipos de datos lógicos. Perdón, comparar, sí se pueden comparar. No se puede determinar si uno es mayor o menor que el otro entre los datos lógicos. Por ejemplo, uno puede decir que el valor verdadero es mayor que el valor falso. No tiene sentido. Entonces, el tipo de dato lógico solamente puede contener dos valores posibles, verdadero o falso. Pero no hay un orden entre ellos. No es que viene primero el verdadero y luego el falso, o al revés. No existe un orden entre esos dos valores. Entonces, como no existe un orden, no es posible aplicarle ninguna de estas operaciones de comparación de mayor o de menor. Pero entre números eso es posible, porque los números sí tienen un orden. Y entre los caracteres también es posible, porque viene la A y luego viene la B y luego viene la C. Entonces, como los caracteres tienen también un orden, se los puede comparar para saber si uno es mayor o menor que el otro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, y acá viene, creo que la parte más compleja de esta unidad, la parte de operaciones lógicas. Antes, en la página anterior, veíamos operaciones de comparación, algo es mayor que otra cosa, o algo es menor que otra cosa, etc. Y acá viene el concepto de operaciones lógicas. Y este es un concepto un tanto complicado, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por intentar explicárselos. Se trata de dos operaciones en principio. Vamos a hablar de la operación y de la operación o. Estas operaciones, el nombre formal es conjunción y disyunción. Nosotros simplemente vamos a decir y o vamos a decir o, simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar entender esta tabla. Porque uno la mira así y no le queda claro en lo más mínimo qué significa esto. Yo veo verdaderos, verdaderos, falsos, falsos. No entiendo nada, la verdad. Incluso, bueno, yo sí, en este momento lo entiendo, pero la primera vez que vi una tabla de este estilo, realmente no entendí de qué me estaban hablando. Veía eso y no sabía a qué se refería. Entonces, vamos a ver si les puedo explicar de qué se trata esto. P va a ser una afirmación. Y Q va a ser otra afirmación. Entonces, vamos a suponer las siguientes afirmaciones. Vamos a decir que la afirmación P es hoy es jueves. Y vamos a decir que la afirmación Q es hoy llueve. No sé si en donde están ustedes también llueve, pero aquí donde estoy yo está lloviendo desde hace como una semana. Bueno, estas dos afirmaciones, díganme por favor ustedes si son verdaderas o falsas. Considerando el contexto donde estoy yo al menos, ¿no? Que está lloviendo. ¿Son verdaderas o falsas esas afirmaciones? Verdadero. Ambas son verdaderas, es cierto. Sí. Ambas afirmaciones podríamos considerarlas como ciertas. Perfecto. Ahora, intentemos ver qué pasa con la siguiente tabla. Intentemos ver qué pasa cuando juntamos las dos afirmaciones mediante la operación y. Entonces yo les digo, la operación y sería P, I, Q. Es decir, por un lado, hoy es jueves, y por otro, hoy llueve. Y ahora, a partir de que yo les digo esto, les digo estas dos afirmaciones que inicialmente por separado, estas afirmaciones eran ciertas. Ahora se las doy con un y. Les digo, hoy es jueves y hoy llueve. ¿Ustedes me dirían que estoy mintiendo o no? No. Dirían que estoy diciendo la verdad.
Claro. Exacto. Entonces, si estoy diciendo la verdad, esto lo vamos a considerar verdadero. Bueno, vean lo siguiente. Si una afirmación es verdadera, otra afirmación también lo es, entonces aplicar el operador y a ambas afirmaciones también es verdadero. Lo que yo tengo que descubrir acá es si cuando utilizo los operadores digo la verdad o no la digo. Quizás si utilizo los operadores de cierta manera podría eventualmente no estar diciendo la verdad y entonces el resultado que yo acá marqué como verdadero se transformaría en falso. Pero a lo que voy es lo siguiente, que si tienen dos afirmaciones, ambas afirmaciones son ciertas, y después ustedes le aplican el operador y, que vean acá cómo queda el resultado, también el resultado es cierto, es decir, no están mintiendo, están diciendo la verdad. Eso es lo que representa esta primera fila de la tabla. Dice, si tienen una afirmación que es cierta y tienen otra afirmación que es cierta, cuando digan que la primera y la segunda, entonces esa también va a ser cierta. ¿Esta parte se entendió? Díganme ustedes, ¿se Sí, entendió? sí. ¿Sí, sí? Bueno, a mí esto me genera un poco de ansiedad explicar esto porque recuerdo realmente lo desconcertado que me sentía la primera vez que vi este tipo de cosas. Fue hace bastante ya, pero el desconcierto que tenía en ese momento todavía lo recuerdo. Así que explicar este tipo de cuestiones me genera un poco de ansiedad por recordar esa sensación que tenía cuando lo vi por primera vez. Vamos a intentar entender qué significa esta segunda fila. Vamos a considerar que tenemos una afirmación verdadera y otra que es falsa. Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Digamos que una afirmación sería, hoy es jueves, que digamos, ya sabemos, es verdadero. Vamos a ponerle directamente B. Y otra afirmación que no sea cierta. Dígame una afirmación que no sea cierta. Es de día. Es de día. Bien. Esto coincidimos todos que no es cierto. Entonces hagamos la operación I, o la conjunción. P, I, Q. Sería, hoy es jueves y es de día. Y ahora les pregunto a ustedes, si yo digo, hoy es jueves y es de día, ¿estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Hoy es jueves y es de día. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Está mintiendo. Estoy mintiendo. Estoy mintiendo porque no es de día. Bueno, ya es de noche, sí. Está bastante oscuro. Entonces estoy mintiendo. El resultado de esto es falso. Esto no es cierto. Esto que estoy diciendo acá no es cierto. Y eso es lo que se ve en esta fila. Dice, si vos tenés una afirmación verdadera y otra falsa, cuando haces la operación y, el resultado es falso. También pasa si das vuelta a las afirmaciones, decís la primera es falsa y la segunda es verdadera, también sigue siendo falso, porque con que algo estés mintiendo, con que vos mientas en algún momento, la operación y te va a decir que estás mintiendo siempre. No importa que mentís poquito. Acá dijimos parcialmente una mentira y parcialmente una verdad, pero el resultado sigue siendo una mentira. Lo mismo pasa acá, porque por más que algo de todo esto sea cierto, con que algo de todo esto ya sea falso, ya estaría mintiendo ya. Y acá también. Si las dos afirmaciones son mentira, todo el resultado va a ser mentira. Entonces, ¿me siguieron hasta acá? ¿Eso se entendió? Sí, sí. Bueno, genial. Sí. Genial. Esto se lo conoce como
álgebra de Boole. Vamos a buscar en internet esto. Acá tenemos el artículo de Wikipedia. Este nombre tiene este álgebra de Boole porque la definió un matemático llamado Boole, justamente por eso es el nombre. Y dice que es un álgebra porque contiene valores y contiene operaciones sobre esos valores. Entonces, eso define realmente un álgebra. Si ustedes quizás escucharon esa palabra álgebra, bueno, el álgebra significa eso, significa un conjunto de valores y las operaciones sobre ese conjunto. Y entonces Boole definió su propia álgebra. El álgebra donde existía el valor verdadero y el valor falso y las operaciones que se podían hacer sobre esos valores. Este artículo es interesante, bueno, hay muchos artículos sobre el tema, ahí, si les da curiosidad pueden revisar. Una de las operaciones que definió este álgebra Boole, en este álgebra Boole, es la operación I. ¿Y cómo la definió? Bueno, como la acabamos de ver, en estos ejemplos. Otra operación que definió Boole es la operación O. Acá. La operación O también se aplica sobre dos afirmaciones y dependiendo si son ciertas o no, da un cierto resultado. Entonces vamos a considerar esta fila, donde una afirmación es cierta, la otra no lo es, y vamos a ver qué dice el O. Entonces vamos a plantear dos afirmaciones. Una afirmación cierta, hoy es jueves, esa es una afirmación cierta. Esto es verdadero. Y una afirmación falsa. Y ahora la operación que vamos a realizar es la operación O. Esto quedaría de la siguiente manera. Hoy es jueves. O, acá debería decir U, porque si no, no queda bien. Pero bueno, mantengamos el operador de Boole. Es de día. Ah, no, claro, está bien, no. Iba a poner hoy es de día, pero no. Voy a poner es de día nomás, así que el O quedaría bien. Bueno, ¿y esto qué resultado da? Yo les pregunto a ustedes, les digo lo siguiente. ¿Hoy es jueves o es de día? ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? ¿Hoy es jueves o es de día? Diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad, porque es cierto que es jueves. No es de día, pero sí es jueves. Así que no estoy mintiendo. No estoy mintiendo porque estoy utilizando el O. Si estuviera utilizando el I, ahí sí estaría mintiendo. Pero como estoy usando el O, no estoy mintiendo, porque con que algo de estas dos cosas sea cierta, ya está, ya no mentí. Con que una de estas dos, o P o Q, sea cierta, ya no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Entonces esto es cierto, verdadero. Y esta es la fila, donde la primera afirmación es verdadera y la segunda es falsa. El resultado es verdadero. Vean que acá los resultados siempre son verdaderos, salvo en el caso que ambas afirmaciones sean mentiras. Si ambas afirmaciones son mentiras, y sí, voy a estar mintiendo. Pero con que una sola sea cierta, ya el resultado también es cierto. Es lo contrario que pasa con I, porque vean que en I, con que una de las afirmaciones sea falsa, el resultado también es falso. Bueno, y una operación más que tenemos disponible en el álgebra de Boole, pero insisto que Boole definió muchas otras operaciones, pero para ejemplificar esto es suficiente, es la operación no. La operación no me cambia el resultado de mi afirmación. Vamos a poner un ejemplo y lo van a ver enseguida. Si mi afirmación P es hoy es jueves,
que sabemos que es cierto. Entonces decir no P, es decir, no, hoy es jueves, o si lo quieren poner en una forma menos estrafalaria, sería equivalente a decir hoy no es jueves. Pero el resultado de esto, ¿qué sería? Si yo les digo, hoy no es jueves, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Estoy mintiendo, claro, porque hoy sí es jueves. Entonces, si mi afirmación era cierta, cuando utilizo el operador no, la afirmación se transforma en falsa. Y viceversa, por ejemplo, si tenemos la afirmación es de día, que sabemos que no es cierta, sabemos que ya anocheció. Cuando digo no, Q, entonces es como decir no es de día. Y esto es cierto, esto es verdadero, porque no es de día, ya es de noche. Entonces, si mi afirmación era falsa, cuando aplico el operador no, se transforma en verdadera. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bueno, espero que sí. Espero que sí, porque como les decía antes, me genera un poco de ansiedad explicar estas cosas por el recuerdo que tengo de cuando lo vi por primera vez. Bien, eso es el tema, a mí me parece el tema más complejo que tiene esta unidad. Y creo que ya no nos siguen más temas, a ver, por las dudas vamos a revisar. A continuación creo que ya viene una actividad para que ustedes resuelvan. Sí, viene una actividad, pero bueno, eso se los dejo a ustedes para que ustedes lo revisen. Y antes de pasar a otro tema, quiero saber si tienen alguna pregunta o algo que quieran revisar de todo lo que vimos hasta el momento. ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a pasar a lo siguiente, al siguiente tema. Hay un poquito de ruido, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Voy a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con la actividad obligatoria de la unidad 3. Quiero ir allí porque quiero hablar sobre eso. Adelante. ¿Tenías alguna pregunta? Estoy en una clase. Perdón, no se te entiende muy bien. ¿Cómo? Si querés, intentá escribirla. Así que quizás podemos verla allí. A ver si puedo verla. Quiero ver el chat. Acá. Bien, perfecto. Ah, bueno, estaban escribiendo acá. Disculpen, no estaba viendo el chat en ese momento, pero está muy bien, es así. Bueno, quería hablarles sobre un ejercicio de la actividad obligatoria de la unidad 3. Porque cuando lo vi, inmediatamente no le encontré una solución. Tardé un ratito en descubrirla, pero quizás si a mí me tomó un ratito, quizás a ustedes les tome bastante. Entonces, por las dudas, quisiera orientarlos un poco. El ejercicio era uno, no me acuerdo si estaba en esta unidad, o en esta entrega o en la anterior. Déjenme ver. Acá, este ejercicio. Este ejercicio es, lo que piden es realizar un diagrama de flujo que muestre
cómo funciona un programa donde se ingresan 5 números y el objetivo después es mostrar un número conformado por esos 5 números ingresados de manera individual. Es decir, acá tienen un ejemplo, yo lo voy a poner acá más grande para mostrarlo. Si el caso es que ingresan estos números en este orden, entonces, ¿cómo generamos una variable que contenga este número? No queremos tener 5 variables para almacenar cada uno de los 5 números. Queremos tener una sola variable donde el resultado almacenado sea este. Si estos fueron los números ingresados, que entonces el resultado dentro de esa variable sea este. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver algo así? ¿Te puedo hacer una preguntita? Claro, claro. Cuando hacemos el diagrama, ¿no? Tenemos que definir las precondiciones para esos números, ponele, porque ahí dice que tienen que ser de un dígito. Sí. Tranquilamente puede venir alguien y poner un 50. Vamos. Está bien. Bueno, eso es una precondición para el programa, o para el diagrama, digamos. Si vos vas a hacer un diagrama, es una precondición para el diagrama. Que cada número que se va a ingresar puede tener un solo dígito. Incluso podrías hasta limitarlo, es decir, no se permite el 0. Porque después vamos a ver algunos ejemplos donde si usamos un 0 puede ser un poco más complicado la resolución. Pero a lo que voy es que es parte de la definición del programa. Vos vas a desarrollar ese programa, ahora lo vas a hacer mediante un diagrama de flujo y en el futuro lo vas a hacer escribiendo con un lenguaje de programación. Pero sigue siendo representar de manera gráfica los pasos que deberías hacer para realizar una cierta tarea. En este caso, la tarea de recibir estos números y generar este otro. Entonces, está bien que vos pongas precondiciones, está perfecto. Y es lo que se espera, que existan precondiciones, porque eso limita el rango de acción del programa. Y no es algo negativo eso. Cuando uno hace un programa, lo hace para que funcione en cierto ámbito. Entonces, esas precondiciones están siempre. Ajá. Bueno, y más allá de eso, ¿se te ocurre cómo resolver algo así? Sí. El primer dígito lo puedes multiplicar por 10.000. Sí, por 10.000. El segundo por 1.000. Y ir sumando todo, o sea. Muy y bien. el último, no multiplicarlo por nada y sumarlo directamente. Muy bien. Y todo guardarlo en una misma variable. Exacto. E ir sumando siempre el resultado dentro de la misma variable. Está muy bien, está muy bien. No sé si todos lograron entender esa estrategia. Él dice, voy a ingresar un número, lo vamos a llamar n. No, vamos a llamarlo número, que es mucho más claro, perdón. Entero. Luego vamos a decir que vamos a llamar a un procedimiento que se va a llamar ingresar. Este tema de procedimiento se va a ver recién en la siguiente unidad, pero déjenme adelantarme allí. Y esta sintaxis representa que una persona, usando el teclado, va a ingresar un número. Y ese número, perdón, va a ingresar un número, no, va a ingresar algo. Y ese algo se va a guardar dentro de esta variable, dentro de la variable número, que fue declarada aquí del tipo entero. Entonces lo que dice Lucas, creo, dice, deberíamos tener otra variable, también entera, donde inicialmente podríamos poner un 0. Esta sintaxis significa eso, significa que en la variable resultado guardamos un 0. Porque antes hablábamos sobre el valor inicial que tenía una variable luego de ser declarada, y yo les decía que no existe ese valor inicial. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de darle ese valor inicial, y en este caso elegimos el valor 0 como valor inicial.
Perdón, esto lo voy a cambiar el orden porque típicamente se declaran todas las variables juntas y luego las instrucciones. Entonces, tomamos el resultado, inicializamos resultado con un 0, le pedimos a nuestro usuario que ingrese un número y a continuación en resultado lo que vamos a guardar es lo que ya había en resultado más el número multiplicado por 10.000, que lo dijiste, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces si hacemos eso, en resultado me va a quedar, supongamos que el primer número que se había ingresado es el 5, número 5 multiplicado por 10.000 me da 50.000 más resultado, pero el resultado valía 0. Así que 50.000 más 0 me da 50.000 y es lo que termina quedando dentro de la variable del resultado, 50.000. Bien. ¿Qué hacemos a continuación? Le decimos, bueno, muy bien, dame otro número. El usuario ingresa un número, vamos a suponer que es el 6. Entonces, a continuación, lo que decimos es, tomamos el número 6, lo multiplicamos por 1000 ahora, y a eso le sumamos el resultado. Número 6 por 1000 es 6000. Más resultado. Y en resultado, hasta el momento teníamos 50.000. Así que 50.000 de acá y 6.000 de acá me da 56.000. Yo voy a ir anotando acá qué es lo que vale el resultado en cada momento. Así vamos teniendo referencia. ¿Se imaginan que si sigo haciendo esto, pero en vez de ir multiplicando por 1000, multiplico por 100, por 10, etcétera, por 1 al final, en la variable de resultado me va a quedar lo que se esperaba? Es decir, que si ingreso estos números, el resultado va a terminar siendo este. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? Acá yo lo estoy haciendo utilizando pseudocódigo. Pero lo que les pedimos a ustedes es que lo hagan utilizando diagrama de flujo. Igualmente, vean que cada operación que yo hago acá, esta operación, esta operación, esta otra operación, etc., cada una de estas operaciones se puede representar con un cuadro en un diagrama de flujo. Así que sería lo mismo. El algoritmo o este programa es igual de válido, quiero decir, ¿no? Representado mediante pseudocódigo que representado mediante un diagrama de flujo, porque se puede pasar de uno al otro. Desde un diagrama de flujo puedo pasar a pseudocódigo y desde pseudocódigo puedo pasar a diagrama de flujo, así que serían equivalentes. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es entregarlo con un diagrama de flujo. Ya que estamos, quisiera proponerles una variante un poco diferente. Yo la voy a proponer, la voy a dejar, va a quedar grabada y incluso el diagrama se lo voy a compartir dentro del foro de la unidad 3 para que el que lo quiera tener y quiera repasarlo lo haga. Y lo que yo le propongo es lo siguiente. ¿Qué tal si le pedimos que se ingrese un valor? ¿Este era para ingresar? No. Le pedimos al usuario que ingrese un número. Entonces le decimos ingrese un número. Este va a ser el primero de los números que va a ingresar. Ingrese un número y a continuación guardamos ese número en una variable. Perdón, vamos a hacer así. Vamos a decirle ingrese número.
y vamos a guardar ese número en la variable. Esta variable número es la que se acaba de ingresar aquí. Bien, ahora lo que hacemos es, necesitamos, además del número este, necesitamos tener otra variable inicializada con un, con un 0, el resultado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, primero que nada, resultado igual a 0. O sea que ya tenemos una variable de resultado entera. Uy, perdón. Tenemos una variable de resultado que vale 0. Después le decimos que le pedimos al usuario que ingrese un número, tomamos ese número y lo que hacemos es, con otra variable que voy a crear acá también, voy a llamar cantidad, no, perdón. Lo que voy a hacer con cantidad no, perdón, voy a llamar mejor, un nombre mejor es contador. Contador vale 0. Con esta variable contador lo que yo voy a hacer es ir contando cuántos números la persona ingresó, porque yo quiero que me ingrese solamente 5. Entonces con este contador voy a ir llevando la cuenta de cuántos números viene ingresando hasta el momento. Lo que tendría que hacer entonces es, antes de pedirle que me ingrese un número, es verificar que no ingresó ya los 5. Entonces podría poner acá una decisión, es decir, contador es menor que 5. Si el contador es menor que 5 es porque todavía no me ingresó a los 5 números. Entonces podría hacer lo siguiente. Digo, si contador es menor que 5, entonces dale, ingresa un número. Pero si contador no es menor que 5, significa que ya es 5 o es un número incluso más grande. Significa que ya ingresó todos los números que yo quería. Entonces lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es mostrar... Lo que voy a hacer es mostrar el contenido de la variable resultado, porque yo ahí espero tener el resultado final de este problema. Entonces decimos, si el contador es menor que 5, le pedimos que ingrese un número. Si no lo es, entonces el resultado es tal y lo mostramos en la pantalla. ¿Qué hacemos con este número? Tomamos el resultado y decimos, resultado es igual a, resultado actual multiplicado por 10 más el número que me acaban de ingresar. Yo tenía un resultado, lo multiplico por 10 y ese resultado le sumo lo que me acaba de ingresar la persona. Otra cosa que debo hacer aquí es decir que el contador es igual al contador que ya tenía más 1, es decir, ya me ingresó un valor más. ¿Y qué hago a continuación? Una vez que ya calculé el resultado e incrementé la variable contador en 1. Vuelvo aquí. Entonces,
Si el contador es menor que 5, estoy aquí, le digo que me ingresen un número, calculo que el resultado es lo que ya tenía actualmente multiplicado por 10 más el número e incremento la variable contador en un 1. Y vuelvo para aquí. Ahora contador valdría 2, porque ya es el segundo número que ingresé. Como es 2 es menor que 5, ingreso un siguiente número, hago esto de otra vez y ahora el contador vale 3. Vuelvo acá, contador 3 es menor que 5, sí, es menor que 5. Entonces ingresamos otro número, hacemos la cuenta, ahora contador vale 4. Venimos para acá, es cierto, contador 4 es menor que 5. Ingresamos un siguiente número, hacemos la cuenta, volvemos aquí y ahora contador vale 5. ¿El 5 es menor que el 5? No. 5 no es menor que 5. El 4 es menor que 5, el 3 es menor que 5, etc. Pero el 5 no es menor que 5, por lo tanto, viene por acá y me muestra el resultado. Es otra forma de resolver el problema que teníamos. La ventaja que eventualmente tiene esta forma de resolverlo frente a esta alternativa, a la alternativa de multiplicar por 10.000, por 100, por 10.000, por 1.000 y etc., es que si yo necesito, por ejemplo, permitir que mi programa, en vez de aceptar solamente 5 números, acepte 10, yo debería cambiar este 5 por un 10. Y eso sería todo el cambio que yo tengo que hacer. En cambio, si lo encaro de esta forma, que no es que esté mal, funciona muy bien, pero me es más costoso a mí cambiarlo para que acepte, por ejemplo, 10 números, porque si yo tengo todo este código escrito, me va a funcionar bien para 5 números, pero si yo lo necesito para 10 números, tengo que cambiar cada una de estas líneas, agregándole 4 ceros o 5 ceros, hay que ver cuántos, ¿no? Cada una de las líneas tengo que agregar y además volver a agregar nuevas líneas para contemplar todas las posibilidades. ¿Me siguen? Entonces, los programas se pueden hacer de muchas formas. Si tenemos un cierto enunciado y a alguien le pedimos, a dos programadores distintos, le pedimos que resuelvan ese enunciado, probablemente los resultados, la forma en que los programas estos sean escritos no sea idéntica. No necesariamente va a ser completamente distinta, pero realmente no va a ser idéntica. Cada programador, ante un cierto problema, busca la solución y la encuentra de cierta forma. Y esas formas no son siempre las mismas, porque ya acá estamos viendo que para resolver este problema a Lucas se le ocurrió una manera y a mí se me ocurrió otra. Pero el resultado está bien, porque en definitiva, más allá de cómo hicimos el programa, si el programa hace lo que se espera, y entonces el programa es correcto. Luego, lo que podemos hacer es eventualmente comparar dos programas que hacen lo que se espera, es decir, que son correctos, para ver qué tan fácil sería modificarlos para que hicieran algo más. Bueno, y ahí es donde uno podría entonces decir, entre dos programas que son correctos, yo prefiero este o prefiero el otro, porque ese otro programa es más fácil de modificar eventualmente. Todavía no nos metimos demasiado a fondo con lo que es la programación, pero en lo que es la industria del desarrollo de software, la constante realmente es el cambio. Todo el tiempo los programas están cambiando. Y ustedes lo saben porque si tienen cualquier aplicación instalada en su teléfono, constantemente esas aplicaciones se están actualizando. No es que esas aplicaciones se escribieron alguna vez y nunca más fueron cambiadas. Ustedes la instalaron en su teléfono y nunca más le pasó más nada a esa aplicación. Eso no es cierto. Esas aplicaciones todas fueron cambiando todo el tiempo. Y si fueron cambiando es porque había algún programador o muchos programadores cambiándola. Entonces, es muy importante que cuando hagamos programas, tengamos eso presente. Tengamos presente que en el futuro probablemente vamos a querer cambiarlo. Entonces, intentemos hacerlo de la manera que ese cambio resulte sencillo. Eso no se logra
a la primera. Si ustedes están recién empezando con lo que es la programación, a la primera no les va a salir eso. Ustedes, si están realmente iniciándose con esto de la programación, deberían sentirse súper satisfechos si consiguen obtener un resultado. Porque en el nivel inicial, con que consigan un resultado, ya se pueden dar por hechos. Pero de todas maneras, no olviden que en el futuro, quizás, si esto les parece interesante y les gusta, quizás les guste y se quieran dedicar a trabajar en esto. Y bueno, si alguna vez pasa eso, que ustedes quieran dedicarse de manera profesional a hacer programas, bueno, no se olviden de esta situación. Escriban los programas de la manera que sea más sencillo en el futuro cambiarlos. Bueno, eso era lo que quería destacar respecto a este ejercicio, porque yo cuando lo vi inicialmente no me pareció muy sencillo. Así que, bueno, quería aprovechar, mirar dos formas de resolverlo. A ustedes ya les queda, entonces, cualquiera de las dos alternativas sería correcta. Y si se les ocurre una tercera, está perfecto también, porque como les decía antes, a diferentes programadores se les ocurren diferentes maneras de resolver los problemas. Mientras lo resuelvan bien, está perfecto. Bueno, era eso nomás. Díganme ustedes si tienen alguna pregunta. Nada, está todo entendido, todo en orden. A ver si creo que había algún mensaje en el chat. Bueno, creo que no nos quedan mensajes. Bien, entonces, si no tienen más dudas o más consultas, les recuerdo que el lunes que viene es la fecha de entrega, la fecha tope de entrega para los ejercicios de la unidad número 3. Y por hoy ya hemos terminado. Si tienen alguna consulta o algo, adelante. Y si no, nos veremos probablemente dentro de 2 semanas. Bueno, todo bien entonces. Espero que se haya entendido todo. Y bueno, ya saben ustedes cómo podemos continuar la comunicación en los foros del aula virtual o por mail. No duden en consultarme y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Nos vemos.